y bienvenidos a este nuevo episodio de Meta Enigmas, donde nos sumergiremos en uno de los relatos más apasionantes y transformadores de la humanidad, la historia de la inteligencia artificial. Hoy vamos a descubrir juntos cómo, desde los mitos antiguos hasta los laboratorios más avanzados, la idea de crear máquinas capaces de pensar y aprender ha evolucionado y cambiado el mundo. Imagina por un momento que retrocedes miles de años a una noche iluminada por antorchas en la antigua Grecia. Los filósofos y poetas se reúnen bajo el cielo estrellado, narrando historias de dioses y héroes, pero también de creaciones imposibles, estatuas que caminan, criaturas de barro que obedecen órdenes, y autómatas que sirven a los dioses. Así comienza el sueño humano de crear vida artificial, un anhelo que ha acompañado a nuestra especie desde los albores de la civilización. En la mitología griega, Hefesto, el dios herrero, no solo forjaba armas para los dioses, sino que también construía sirvientes mecánicos, autómatas de oro que caminaban, hablaban y ayudaban en su taller. Estas historias, aunque fantásticas, reflejan el deseo humano de dotar a la materia inerte de inteligencia y propósito. No era solo un capricho de la imaginación, era la semilla de una ambición que, siglos después, daría origen a la inteligencia artificial. En la tradición judía, encontramos la leyenda del golem, una criatura de barro animada por palabras sagradas. El rabino Loyu de Praga, según la leyenda, creó al golem para proteger a su pueblo, dándole vida a través de rituales místicos. Pero el golem, aunque poderoso, carecía de juicio propio y podía volverse peligroso si no se controlaba. Esta historia, como muchas otras, advertía sobre los riesgos de crear seres sin alma ni conciencia. Las civilizaciones antiguas no solo imaginaron seres artificiales, también construyeron los primeros autómatas. En Egipto y China, ingenieros diseñaron estatuas que movían los brazos mediante mecanismos hidráulicos. En la Grecia helenística, Herón de Alejandría inventó dispositivos que abrían puertas automáticamente o servían vino en banquetes, asombrando a los asistentes con la magia de la mecánica. Pero el verdadero salto conceptual llegó en el Renacimiento. Leonardo da Vinci, el genio florentino, no solo pintó la Mona Lisa, sino que también diseñó caballeros mecánicos y leones autómatas para sorprender a los reyes. Sus cuadernos, llenos de bocetos y cálculos, anticipaban una era en la que la ingeniería y la imaginación se unirían para crear maravillas nunca vistas. En el siglo XVII, el matemático francés Blaise Pascal construyó la Pascalina, una calculadora mecánica capaz de sumar y restar. Aunque rudimentaria, fue el primer paso hacia las máquinas pensantes. Gottfried Wilhelm Leibniz, otro gigante de la época, perfeccionó estos dispositivos y soñó con un alfabeto del pensamiento que permitiría a las máquinas razonar como los humanos. Estas invenciones, aunque primitivas, sentaron las bases de una pregunta que cambiaría el mundo: ¿podemos construir una mente artificial? ¿Puede una máquina no solo calcular, sino también aprender, razonar y, tal vez, soñar? Así, desde los mitos antiguos hasta los talleres del Renacimiento, la humanidad fue tejiendo el primer capítulo de una odisea intelectual que, siglos después, daría lugar a la inteligencia artificial. Pero el viaje apenas comenzaba. La historia avanza hacia una Inglaterra envuelta en niebla, donde el bullicio de la revolución industrial se mezcla con el eco de carruajes y el silbido de locomotoras. En este escenario, surge un personaje peculiar, Charles Babbage, matemático, inventor y, según muchos, el auténtico padre de la computación. Su obsesión no era menor, quería liberar a la humanidad del tedio y los errores de los cálculos manuales, un problema que en su época podía significar la diferencia entre el éxito y la catástrofe en navegación, comercio o ciencia. Babbage, nacido en 1791, era un hombre de ideas grandiosas y carácter difícil. En 1812, fundó la Sociedad Analítica para renovar la enseñanza matemática en Inglaterra, y poco después, su mente inquieta se volcó en la creación de máquinas capaces de realizar cálculos automáticos. Su primer gran proyecto fue la máquina diferencial, ideada para calcular tablas matemáticas con precisión y rapidez, evitando los errores humanos que plagaban las publicaciones científicas y técnicas de la época. La máquina diferencial era una maravilla de la ingeniería, compuesta por miles de piezas de bronce y acero, engranajes y manivelas. Sin embargo, los problemas técnicos y las disputas con sus colaboradores llevaron a que el proyecto quedara inconcluso. Pero Babbage no se detuvo.
Su mente visionaria ya imaginaba algo mucho más ambicioso, una máquina capaz de realizar cualquier cálculo, no solo los predefinidos. Así nació la idea de la máquina analítica. La máquina analítica, concebida en 1837, era una auténtica revolución. No era solo una calculadora, sino el primer diseño de una computadora de propósito general. Babbage la dotó de todos los elementos esenciales que hoy reconocemos en cualquier ordenador: una unidad aritmética para procesar cálculos, una memoria para almacenar datos, un mecanismo de entrada y salida, y, lo más innovador, la capacidad de ser programada mediante tarjetas perforadas, inspiradas en el telar de Jacquard, famoso por tejer patrones complejos gracias a instrucciones codificadas en tarjetas. Las tarjetas perforadas permitían que la máquina ejecutara secuencias de instrucciones, repitiera ciclos y tomara decisiones basadas en condiciones, anticipando conceptos como el control secuencial, la ramificación y los bucles que serían fundamentales en la informática moderna. La máquina analítica podía almacenar hasta 1000 números de 50 dígitos cada uno, una hazaña asombrosa para la tecnología de la época. Sin embargo, la máquina analítica nunca llegó a construirse. Las limitaciones tecnológicas, la falta de financiamiento y la incomprensión de sus contemporáneos condenaron el proyecto al olvido. Babbage, a pesar de sus esfuerzos y de rechazar incluso un título de caballero ofrecido por el gobierno británico, murió en 1871 sin ver realizada su visión. Pero la historia no termina aquí. Entre los admiradores y colaboradores de Babbage se encontraba una mente brillante y poco convencional, Augusta Ada King, condesa de Lovelace, más conocida como Ada Lovelace. Hija del poeta Lord Byron, Ada poseía una combinación única de talento matemático e imaginación poética. Fascinada por la máquina analítica, se dedicó a estudiar su funcionamiento y a imaginar sus posibilidades. En 1842, el matemático italiano Luigi Menabrea publicó una descripción de la máquina analítica en francés. Ada tradujo el artículo al inglés y añadió extensas notas propias en las que describía no solo el funcionamiento de la máquina, sino también sus aplicaciones potenciales. En una de esas notas, Ada incluyó un algoritmo para calcular los números de Bernoulli, considerado el primer programa de ordenador de la historia. Ada Lovelace fue más allá, intuyó que las máquinas, algún día, podrían ir más lejos que las matemáticas y manipular símbolos, componer música y crear arte. Su visión anticipó la creatividad artificial mucho antes de que existiera la electrónica. Por su trabajo, Ada es reconocida como la primera programadora de la historia y el lenguaje de programación Ada lleva su nombre en homenaje. El legado de Babbage y Lovelace es monumental. Aunque la máquina analítica nunca se construyó, sus ideas sentaron las bases de la computación moderna. El concepto de una máquina programable, capaz de ejecutar instrucciones y almacenar información, fue el germen de todo lo que vendría después. Sus diseños y escritos inspiraron a generaciones de científicos e ingenieros, y hoy, partes de los mecanismos originales de Babbage se exhiben en museos como tesoros de la historia de la tecnología. Así, en la Inglaterra victoriana, entre vapor, engranajes y sueños, nació el concepto de la computadora y la programación. Era solo el comienzo de una odisea intelectual que llevaría a la humanidad a preguntarse, una y otra vez, ¿puede una máquina soñar? El siglo XX amaneció con una promesa eléctrica. Las ciudades se llenaban de luces, los teléfonos zumbaban en las casas, y el mundo parecía encaminarse hacia una era de prodigios tecnológicos. Pero, en medio de este bullicio, una pregunta seguía flotando en el aire: ¿cómo transformar el sueño de Babbage y Lovelace en una realidad tangible? ¿Cómo dar vida a una mente artificial? La respuesta comenzó a gestarse en el terreno de la lógica y las matemáticas. En 1931, el joven Kurt Gödel revolucionó la lógica con su famoso teorema de incompletitud, demostrando que ningún sistema matemático puede ser a la vez completo y consistente. Este descubrimiento, aunque abstracto, puso sobre la mesa la idea de que los procesos mentales, y, por extensión, los procesos computacionales, podían tener límites y paradojas. En este contexto, surge una figura que cambiaría para siempre el destino de la inteligencia artificial: Alan Turing. Nacido en 1912 en Inglaterra, Turing era un joven brillante, introvertido y dotado de una imaginación desbordante. Fascinado por los acertijos y las máquinas, Turing se preguntó:
¿puede un proceso mecánico imitar cualquier operación matemática? En 1936, publicó su célebre artículo On Computable Numbers, donde describió una máquina teórica, hoy conocida como la máquina de Turing, capaz de simular cualquier algoritmo. La máquina de Turing era simple en apariencia, una cinta infinita dividida en celdas, un cabezal que leía y escribía símbolos, y un conjunto de reglas para decidir qué hacer en cada paso. Pero esta simplicidad escondía un poder inmenso. Turing demostró que cualquier cálculo realizable por medios lógicos podía ser ejecutado por una máquina así. Había nacido el concepto de computadora universal. La genialidad de Turing no se detuvo en la teoría. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por el gobierno británico para descifrar los códigos nazis, en particular el temible cifrado de la máquina Enigma. En Bletchley Park, Turing lideró un equipo de matemáticos, ingenieros y criptoanalistas que, con ingenio y perseverancia, construyeron la Bombe, una máquina electromecánica capaz de analizar miles de combinaciones por segundo. El trabajo de Turing y su equipo acortó la guerra y salvó millones de vidas, aunque su contribución permaneció en secreto durante décadas. Tras la guerra, Turing se volcó en la idea de construir una máquina que pudiera pensar. En 1950, publicó el artículo Computing Machinery and Intelligence, donde planteó la famosa pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Para responderla, propuso el test de Turing. Si una máquina podía conversar con un humano sin ser detectada como tal, se consideraría inteligente. Este test, sencillo y profundo, sigue siendo un referente en el debate sobre la inteligencia artificial. Mientras tanto, en Estados Unidos y Europa, la carrera por construir computadoras reales se aceleraba. En 1941, el ingeniero alemán Konrad Zuse completó la Z3, la primera computadora programable y completamente automática. Poco después, en 1943, en la Universidad de Pensilvania, John Mauchly y J. Presperekert desarrollaron la ENIAC, una gigantesca máquina de 30 toneladas y 18.000 tubos de vacío, capaz de realizar cálculos a velocidades increíbles para la época. El desarrollo de estas primeras computadoras fue un logro monumental, pero también una odisea de cables, válvulas y errores. Los ingenieros debían programarlas conectando manualmente cables y cambiando interruptores, un proceso arduo y propenso a fallos. Sin embargo, cada avance acercaba a la humanidad al sueño de una mente artificial. En 1945, el matemático húngaro John von Neumann propuso una arquitectura revolucionaria, almacenar tanto los datos como el programa en la memoria de la computadora, permitiendo así que las máquinas fueran mucho más flexibles y poderosas. Esta arquitectura de von Neumann es la base de casi todas las computadoras modernas. En paralelo, Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, demostró que los circuitos eléctricos podían representar operaciones lógicas, sentando las bases para el diseño de computadores digitales. Shannon, con su célebre artículo de 1948, mostró cómo los bits, dígitos binarios de 0 y 1, podían utilizarse para codificar cualquier tipo de información, desde números hasta palabras e imágenes. En estos años de descubrimientos y avances, la idea de la inteligencia artificial comenzó a tomar forma. Los científicos ya no solo soñaban con máquinas que calcularan, sino con máquinas que aprendieran, razonaran y, quizás, fueran creativas. Era el amanecer de una nueva disciplina, una encrucijada entre la lógica, la ingeniería y la filosofía. El mundo estaba listo para la siguiente etapa, la creación de programas que pudieran simular el pensamiento humano. Pero antes, era necesario dar un salto conceptual, pasar de la lógica y el cálculo a la imitación de la mente. Y para ello, haría falta una generación de pioneros dispuestos a desafiar lo imposible. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el mundo seguía vibrando con el eco de los descubrimientos científicos y tecnológicos que el conflicto había acelerado. La computación, esa disciplina nacida en los laboratorios secretos y en las mentes de matemáticos visionarios, estaba a punto de dar un salto asombroso, el nacimiento de la inteligencia artificial como campo científico. Corría el año 1956. En el campus de Dartmouth College, en New Hampshire, Estados Unidos, un grupo de jóvenes científicos se reunió para una conferencia de verano que cambiaría el rumbo de la historia.
El evento, conocido como la Conferencia de Dartmouth, fue propuesto por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Su objetivo era tan ambicioso como simple: hacer que una máquina se comporte de manera que se la considere inteligente. Aquí, en esos salones modestos, nació oficialmente el término inteligencia artificial. John McCarthy, un matemático de voz suave y mirada intensa, acuñó la expresión que daría nombre a una de las mayores aventuras intelectuales del siglo XX. McCarthy creía que, con suficiente tiempo y recursos, las máquinas podrían aprender, razonar, resolver problemas e incluso mejorar por sí mismas. La conferencia de Dartmouth fue un crisol de ideas. Marvin Minsky, un joven prodigio del MIT, aportó su entusiasmo y su fe inquebrantable en el potencial de las máquinas inteligentes. Allen Newell y Herbert Simon, desde la Universidad Carnegie Mellon, presentaron el Logic Theorist, un programa capaz de demostrar teoremas matemáticos. Considerado por muchos como la primera inteligencia artificial funcional. El Logic Theorist podía resolver problemas lógicos siguiendo reglas, imitando el razonamiento humano. El ambiente era eléctrico. Los participantes discutían hasta altas horas de la noche, soñando con un futuro donde las máquinas serían compañeras de trabajo, asistentes personales y, quién sabe, tal vez hasta amigos. El optimismo era contagioso. Se pensaba que, en 1 o 2 décadas, las máquinas podrían igualar, y quizá superar, la inteligencia humana. Durante los años siguientes, la inteligencia artificial vivió su primer verano dorado. Los laboratorios de universidades como MIT, Stanford y Carnegie Mellon se llenaron de proyectos audaces. Se crearon programas como ELIZA, desarrollado por Joseph Weizenbaum en 1966, que simulaba una conversación con un psicoterapeuta. Aunque ELIZA solo seguía patrones predefinidos, muchos usuarios sentían que realmente los escuchaba, lo que desató debate sobre la empatía y la conciencia en las máquinas. Otro hito fue SLU, creado por Terry Winograd en 1970. SLU podía entender órdenes en lenguaje natural y manipular bloques virtuales en un mundo simulado. Si le decías pon el cubo rojo sobre el bloque azul, la máquina lo hacía y podía responder preguntas sobre sus acciones. Era un asombroso avance en la comprensión del lenguaje, aunque limitado a su pequeño mundo de bloques. En paralelo, Allen Newell y Herbert Simon continuaron desarrollando programas como General Problem Solver, GPS, capaz de resolver una amplia variedad de problemas lógicos. Simon, siempre visionario, llegó a predecir que en 20 años las máquinas serían campeonas de ajedrez, descubrirían nuevos teoremas matemáticos y escribirían música original. Pero la inteligencia artificial no solo avanzaba en los laboratorios. En la cultura popular, los robots y las computadoras inteligentes se convirtieron en protagonistas de novelas, películas y cómics. Isaac Asimov, con sus famosas 3 leyes de la robótica, imaginó un futuro en el que los robots convivían con los humanos, planteando dilemas éticos y filosóficos que aún nos acompañan. En esos años, la IA era un campo de exploradores. Los pioneros no tenían mapas ni certezas, solo intuiciones y una fe casi ciega en el poder de la razón. Experimentaban con redes neuronales primitivas, algoritmos de búsqueda y sistemas de reglas, tratando de descifrar el misterio de la mente. Sin embargo, a pesar del entusiasmo, pronto se haría evidente que la inteligencia humana era mucho más compleja de lo que se había imaginado. Los primeros éxitos de la IA, aunque impresionantes, estaban limitados a tareas muy específicas y entornos controlados. Las máquinas podían jugar al ajedrez o resolver teoremas, pero se perdían ante el sentido común, la ambigüedad del lenguaje o la simple tarea de reconocer un gato en una foto. Aún así, el verano de la inteligencia artificial dejó un legado imborrable. Se establecieron las bases teóricas y prácticas del campo, se formaron las primeras comunidades de investigadores y se encendió una chispa que, aunque a veces titilante, nunca se apagaría. El sueño de la mente electrónica había comenzado. Pero el viaje sería más largo y tortuoso de lo que nadie había previsto. Pronto, la inteligencia artificial enfrentaría sus primeras grandes crisis en lo que se conocería como el invierno de la IA. El verano de la inteligencia artificial fue brillante y prometedor, pero como en toda buena historia, los héroes pronto se toparon con obstáculos inesperados. A medida que los años 70 avanzaban, el entusiasmo inicial comenzó a enfriarse.
Los científicos y programadores que habían soñado con máquinas capaces de razonar, aprender y conversar como humanos se enfrentaron a una realidad mucho más dura. La inteligencia humana era infinitamente más compleja de lo que habían imaginado. El primer gran problema fue el mundo real. Los programas que funcionaban de maravilla en laboratorios y entornos controlados, como ELISA o SLU, se desmoronaban cuando se les pedía interactuar con la vida cotidiana. Las máquinas podían jugar ajedrez, pero no sabían cómo poner la mesa. Podían resolver ecuaciones, pero no entendían chistes, metáforas ni las sutilezas del lenguaje humano. El sentido común, esa cualidad aparentemente simple que nos permite navegar la vida diaria, resultó ser un abismo para las máquinas. Los investigadores intentaron crear enormes bases de datos con hechos y reglas sobre el mundo, pero siempre faltaba algo. Por ejemplo, si le decías a una IA que Juan dejó caer el vaso y el vaso se rompió, podía entenderlo. Pero si le preguntabas el vaso estaba vacío, la máquina no sabía qué responder. El conocimiento implícito, ese que los humanos damos por sentado, era casi imposible de programar. Además, los recursos computacionales de la época eran limitados. Las computadoras eran lentas, caras y con poca memoria. Los algoritmos de la IA requerían una potencia de cálculo que simplemente no existía. Los programas se volvían lentos, ineficientes y, a menudo, inservibles fuera de los laboratorios. La decepción creció cuando los gobiernos y las empresas, que habían invertido millones esperando resultados espectaculares, vieron que las promesas no se cumplían. Los informes negativos se acumularon. En 1973, el famoso informe Lichtil en el Reino Unido criticó duramente los avances de la IA y recomendó recortar la financiación. En Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, también redujo su apoyo. Así comenzó el llamado primer invierno de la IA. Durante esta época, muchos laboratorios cerraron sus proyectos, y los investigadores se vieron obligados a buscar otros campos. El entusiasmo se transformó en escepticismo, y la prensa, que antes había celebrado cada avance, ahora hablaba de fracasos y engaños. La IA, que había sido la niña mimada de la ciencia, se convirtió en un tema tabú. Pero, como en toda buena historia, la adversidad no destruyó el sueño, sino que lo templó. Algunos pioneros, lejos de rendirse, continuaron trabajando en silencio, refinando sus ideas y aprendiendo de los errores. Fue en estos años difíciles cuando surgieron conceptos fundamentales que más tarde serían claves para el renacimiento de la inteligencia artificial. Uno de estos conceptos fue el de los sistemas expertos. En lugar de intentar imitar toda la inteligencia humana, los científicos decidieron enfocarse en áreas específicas, donde el conocimiento podía ser codificado como reglas precisas. Así nacieron programas como MISIN, desarrollado en la Universidad de Stanford en los años 70, que ayudaba a los médicos a diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar tratamientos. MISIN no era inteligente en el sentido humano, pero era muy eficaz en su dominio limitado. Estos sistemas expertos demostraron que, aunque la inteligencia general seguía fuera de alcance, la IA podía ser útil y rentable en tareas concretas. Las empresas comenzaron a interesarse de nuevo, y en los años 80, la IA vivió una segunda primavera. Surgieron aplicaciones en la industria, la medicina, la banca y la logística. Los sistemas expertos ayudaban a configurar computadoras, planificar rutas de camiones y detectar fraudes financieros. Sin embargo, esta nueva ola también tuvo sus límites. Los sistemas expertos dependían de reglas escritas por humanos, lo que los hacía rígidos y difíciles de adaptar a situaciones nuevas. Además, el proceso de ingeniería del conocimiento, extraer y codificar el saber de los expertos, era lento y costoso. Mientras tanto, en los márgenes de la disciplina, un pequeño grupo de investigadores seguía explorando ideas radicales. Inspirados por el cerebro humano, comenzaron a experimentar con redes neuronales artificiales, modelos matemáticos que imitaban, de manera muy simplificada, el funcionamiento de las neuronas biológicas. Estos primeros intentos, como el perceptrón de Frank Rosenblatt en 1958, prometían mucho, pero pronto se toparon con limitaciones técnicas. En 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert publicaron un libro demoledor, Perceptrons, donde mostraban que estos modelos eran incapaces de resolver problemas simples como el zoológico.
Durante años, las redes neuronales quedaron relegadas al olvido. Pero algunos, como Geoffrey Hinton, David Rumelart y Jan LeCun, siguieron creyendo en su potencial. Trabajaron en algoritmos más sofisticados, como el retropropagación del error, backpropagation, que permitía a las redes aprender de sus errores y mejorar con el tiempo. Así, mientras la mayoría de la comunidad científica se enfocaba en los sistemas expertos y la programación basada en reglas, un pequeño grupo de soñadores mantenía viva la llama de la IA conexionista. Su perseverancia, aunque poco reconocida en su momento, sería crucial para el renacimiento de la inteligencia artificial décadas después. El invierno de la IA fue una época dura, pero también una etapa de aprendizaje y maduración. Los sueños se enfriaron, pero no se extinguieron. En silencio, la inteligencia artificial se preparaba para su mayor resurgimiento, impulsada por la llegada de nuevas tecnologías, más datos y un poder de cómputo sin precedentes. A finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, la inteligencia artificial parecía estar en una especie de limbo. Había aplicaciones útiles, sí, pero el sueño de una máquina verdaderamente inteligente seguía siendo tan esquivo como en los días de Babbage y Turing. Sin embargo, en los márgenes de la disciplina, algo estaba cambiando. El mundo, sin que muchos lo notaran, se preparaba para una revolución. La clave de este renacimiento fue el aprendizaje automático o machine learning. Hasta entonces, la mayoría de los sistemas de IA dependían de reglas y conocimientos explícitamente programados por humanos. Pero, ¿y si las máquinas pudieran aprender por sí mismas, extrayendo patrones y regularidades a partir de los datos? Esta idea, que había sido explorada tímidamente por pioneros como Arthur Samuel en los años 50, quien programó una computadora para jugar a las damas y aprender de sus partidas, cobró nueva fuerza gracias a los avances en matemáticas, estadística y, sobre todo, al aumento exponencial de la capacidad de cómputo. En los años 90, el Internet comenzó a conectar al mundo. Cada día, millones de personas generaban datos, correos electrónicos, imágenes, textos, transacciones. Al mismo tiempo, el hardware se hacía más barato y poderoso. Los discos duros crecían, los procesadores se multiplicaban, y las redes de computadoras permitían compartir información a velocidades inimaginables décadas atrás. Este fenómeno, conocido como Big Data, proporcionó a los científicos de datos y a los investigadores de IA el combustible que tanto necesitaban, cantidades masivas de información para alimentar a sus algoritmos. El aprendizaje automático se dividió en varias ramas. Una de las más populares fue el aprendizaje supervisado, en el que se entrenaba a una máquina con ejemplos ya clasificados. Por ejemplo, se le mostraban miles de imágenes de gatos y perros, junto con sus etiquetas correctas, para que aprendiera a distinguirlos. Otra rama, el aprendizaje no supervisado, se centraba en encontrar patrones ocultos en datos sin etiquetar, como agrupar clientes con gustos similares o detectar anomalías en transacciones bancarias. En paralelo, el aprendizaje por refuerzo se inspiró en la psicología conductista. Las máquinas aprendían a través de prueba y error, recibiendo recompensas o castigos según sus acciones. Este enfoque sería clave años después para que los algoritmos dominaran juegos complejos como el ajedrez, el Go y los videojuegos. En este contexto, las redes neuronales artificiales volvieron a la palestra. Geoffrey Hinton, un científico británico que había perseverado en el estudio de estos modelos, junto con sus colegas David Rumelart y Ronald Williams, perfeccionó el algoritmo de retropropagación. Ahora, las redes podían aprender tareas complejas ajustando sus pesos internos en función de los errores cometidos. Aunque todavía limitadas por la potencia de cómputo, estas redes demostraron ser capaces de reconocer patrones en voz, imágenes y textos. En 1997, el mundo fue testigo de un hito histórico. Deep Blue, la supercomputadora de IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Aunque Deep Blue no era una IA en el sentido moderno, su fuerza residía en la capacidad de calcular millones de jugadas por segundo y en una enorme base de datos de partidas. El evento marcó un antes y un después en la percepción pública de la inteligencia artificial. Por primera vez, una máquina había superado a un humano en uno de los juegos más complejos y simbólicos de la historia. Sin embargo, el verdadero renacimiento de la IA llegaría en la primera década del siglo XXI.
El Internet había crecido hasta convertirse en la columna vertebral de la sociedad moderna. Las redes sociales, los teléfonos inteligentes y la explosión del comercio electrónico generaban océanos de datos cada segundo. Las empresas tecnológicas, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, invirtieron miles de millones en investigación y desarrollo, compitiendo por liderar la próxima gran revolución. Fue en este caldo de cultivo donde el deep learning o aprendizaje profundo comenzó a brillar. Las redes neuronales, ahora mucho más profundas y complejas, podían procesar capas tras capas de información, extrayendo características cada vez más abstractas. Geoffrey Hinton, Jan LeCun y Joshua Bengio, conocidos como los padrinos del deep learning, demostraron que, con suficiente poder de cómputo y datos, estas redes podían superar a los humanos en tareas como el reconocimiento de imágenes, la traducción automática y el procesamiento del lenguaje natural. Uno de los momentos clave fue en 2012, cuando un equipo de la Universidad de Toronto, liderado por Hinton, ganó el concurso ImageNet, la Olimpiada del Reconocimiento de Imágenes, con un modelo de red neuronal profunda llamado AlexNet. Su precisión superó ampliamente a los métodos tradicionales y en cuestión de meses, el deep learning se convirtió en la nueva estrella de la inteligencia artificial. Las aplicaciones prácticas no tardaron en llegar. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant comenzaron a entender y responder a nuestras preguntas. Los sistemas de recomendación de Netflix y Spotify aprendieron a predecir nuestros gustos con asombrosa precisión. Los coches autónomos, equipados con sensores y algoritmos de aprendizaje profundo, empezaron a circular por las calles de California. La IA también revolucionó la medicina, algoritmos capaces de analizar radiografías y detectar tumores con una precisión similar o superior a la de los mejores especialistas. En la industria, la logística y la agricultura, la inteligencia artificial optimizaba procesos, predecía fallos y ayudaba a tomar decisiones más informadas. Pero este renacimiento trajo consigo nuevos desafíos. El sesgo algorítmico, la privacidad de los datos y el impacto social de la automatización se convirtieron en temas candentes. ¿Podían las máquinas perpetuar prejuicios humanos? ¿Qué pasaría con los empleos tradicionales? ¿Quién sería responsable si un coche autónomo causaba un accidente? A pesar de las preguntas y los dilemas, el renacimiento digital de la inteligencia artificial era imparable. Por primera vez en la historia, las máquinas no solo calculaban, sino que aprendían, reconocían, traducían, recomendaban y, en cierto modo, comenzaban a comprender el mundo que las rodeaba. El sueño de la mente artificial, largamente postergado, estaba más cerca que nunca de hacerse realidad. Pero el viaje no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando una nueva etapa, donde la inteligencia artificial no solo sería una herramienta, sino una compañera, una colaboradora y, quizás, una nueva forma de conciencia. A mediados de la década de 2010, la inteligencia artificial dejó de ser un tema reservado a laboratorios y círculos académicos para convertirse en protagonista de portadas, debates y documentales. Si el siglo XX había sido el terreno de los sueños y las primeras conquistas, el siglo XXI se convirtió en el escenario de hazañas que, apenas unos años antes, parecían imposibles. Uno de los momentos más simbólicos de esta nueva era fue la llegada de AlphaGo. Hasta ese momento, la comunidad científica consideraba que el juego de Go era el Everest de la inteligencia artificial. Go, con su tablero de 19x19 y sus reglas aparentemente sencillas, esconde una profundidad estratégica tan vasta que supera en complejidad al ajedrez por varios órdenes de magnitud. Para los humanos, dominar Go requiere intuición, creatividad y una visión global del tablero, cualidades que durante décadas se consideraron fuera del alcance de las máquinas. En 2016, el mundo fue testigo de un duelo histórico. AlphaGo, desarrollado por DeepMind, una filial de Google, se enfrentó al campeón mundial Lee Sedol. Nadie esperaba que la máquina pudiera ganar. Sin embargo, AlphaGo sorprendió a todos al derrotar a Lee por 4-1, desplegando jugadas que los expertos calificaron de bellas y profundamente creativas. No solo era la fuerza bruta lo que impulsaba a AlphaGo, sino una combinación de aprendizaje profundo, redes neuronales y técnicas de búsqueda que le permitían anticipar y evaluar millones de posibilidades, aprendiendo tanto de partidas humanas como de sus propios enfrentamientos contra sí misma. El impacto fue inmediato.
AlphaGo no solo venció a un campeón, desafió la noción de que la creatividad y la intuición eran dominios exclusivamente humanos. La comunidad científica lo consideró un hito equiparable a la victoria de Deep Blue sobre Kasparov en ajedrez, pero con una diferencia crucial: mientras Deep Blue se apoyaba principalmente en el cálculo masivo, AlphaGo aprendía, adaptaba y creaba estrategias nuevas, abriendo la puerta a una IA mucho más general y flexible. La victoria de AlphaGo marcó el inicio de una nueva etapa para la inteligencia artificial. Los algoritmos de aprendizaje profundo demostraron ser capaces de abordar problemas complejos y ambiguos, desde el reconocimiento de imágenes y voz hasta la traducción automática y la generación de texto. Empresas y gobiernos de todo el mundo redoblaron sus inversiones, conscientes de que la IA ya no era solo una promesa, sino una realidad transformadora. En paralelo, surgieron modelos como GPT-2 y GPT-3, capaces de generar textos coherentes, responder preguntas, escribir poesía y hasta programar código. Todo a partir de simples instrucciones en lenguaje natural. La IA dejó de ser una herramienta pasiva para convertirse en una colaboradora creativa, capaz de asistir en la escritura, la música, el arte y la investigación científica. La integración de la IA en la vida cotidiana se aceleró: asistentes virtuales, sistemas de recomendación, diagnósticos médicos, automóviles autónomos y chatbots inteligentes se volvieron parte del paisaje digital. La inteligencia artificial ya no solo resolvía problemas técnicos, empezaba a influir en la cultura, la economía y la política, planteando preguntas profundas sobre el trabajo, la privacidad, la equidad y el sentido mismo de la creatividad humana. Pero, como todo avance, la revolución de la IA trajo consigo nuevos dilemas. ¿Cómo garantizar que los algoritmos sean justos y transparentes? ¿Qué ocurre cuando una IA toma decisiones críticas en medicina, finanzas o justicia? ¿Cómo regular sistemas que aprenden y evolucionan más rápido de lo que podemos comprender? Después de AlphaGo, la inteligencia artificial entró en una fase de expansión vertiginosa. Los avances en hardware, la disponibilidad de datos y la colaboración global entre científicos y empresas impulsaron una nueva generación de modelos capaces de hazañas que, hasta hace poco, parecían ciencia ficción. Así nació la era de la IA generativa. Los modelos generativos, como GPT-2, GPT-3 y GPT-4 de OpenAI, y los sistemas de generación de imágenes como DALL-E y Stable Diffusion, transformaron la relación entre humanos y máquinas. Ahora, la IA no solo analizaba o clasificaba información, podía crear. Bastaba una instrucción en lenguaje natural para que una IA escribiera un poema, redactara un artículo, compusiera música o generara imágenes realistas de mundos imaginarios. Esta nueva ola de inteligencia artificial se basaba en modelos fundacionales, redes neuronales entrenadas con cantidades masivas de texto, imágenes y otros datos, capaces de transferir su conocimiento a una amplia variedad de tareas. Los modelos multimodales, que combinan texto, imagen, audio e incluso video, permitieron que la IA entendiera y produjera contenido en múltiples formatos, acercándose cada vez más a la versatilidad de la mente humana. La creatividad artificial se volvió cotidiana. Artistas y diseñadores colaboraban con IA para explorar estilos inéditos. Investigadores utilizaban modelos generativos para descubrir nuevas moléculas, diseñar materiales avanzados o acelerar la búsqueda de medicamentos. Empresas de todo el mundo integraron chatbots, asistentes virtuales y sistemas de recomendación inteligentes que aprendían y se adaptaban a las preferencias de cada usuario. Pero este auge trajo consigo desafíos inéditos. La facilidad para generar textos, imágenes y videos realistas dio lugar a los deepfakes y a la desinformación, obligando a gobiernos y plataformas digitales a desarrollar herramientas para detectar y combatir el contenido manipulado. El debate sobre la autoría y los derechos de autor se intensificó. ¿Quién es el verdadero creador de una obra generada por IA? ¿El algoritmo, el programador, el usuario que dio la instrucción? La ética se convirtió en el gran campo de batalla. Los algoritmos, entrenados con datos humanos, a veces reproducían sesgos, estereotipos o discriminaciones presentes en la sociedad. Surgieron movimientos para exigir transparencia, explicabilidad y justicia algorítmica. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países comenzaron a discutir regulaciones para garantizar que la IA sea segura, confiable y respetuosa de los derechos fundamentales.
En paralelo, la automatización impulsada por la IA transformó el mercado laboral. Muchas tareas repetitivas y rutinarias pasaron a manos de algoritmos, mientras que los trabajos creativos, analíticos y relacionales adquirieron mayor valor. La educación, la medicina, la ciencia y el arte se reinventaron con la colaboración entre humanos y máquinas. La pregunta sobre la conciencia artificial volvió al centro del debate. Si una IA puede escribir, pintar, conversar y aprender, ¿puede también tener experiencias subjetivas? ¿Puede soñar una máquina? La mayoría de los expertos coinciden que la conciencia, tal como la entendemos, sigue siendo un misterio, incluso para los humanos. Pero el avance imparable de la IA obliga a repensar los límites entre lo natural y lo artificial, lo humano y lo digital. En los últimos años, la inteligencia artificial ha demostrado su potencial para el bien y para el mal. Ha ayudado a predecir desastres naturales, mejorar diagnósticos médicos y facilitar la comunicación entre culturas. Pero también ha sido utilizada para manipular opiniones, invadir la privacidad y perpetuar desigualdades. El futuro de la IA dependerá de las decisiones que tomemos hoy, cómo la diseñamos, cómo la regulamos y cómo la integramos en nuestras vidas. Hoy, la inteligencia artificial es una presencia cotidiana. Está en nuestros teléfonos, en los motores de búsqueda, en las redes sociales, en los hospitales, en las aulas y en los laboratorios. Nos ayuda a encontrar información, a crear, a aprender, a sanar y a conectar. Pero también nos desafía a ser más críticos, más éticos y más conscientes de nuestro papel como creadores y usuarios de tecnología. El viaje de la inteligencia artificial, desde los mitos antiguos hasta los laboratorios del presente, es la historia de la humanidad enfrentándose a su propio reflejo, el deseo de comprender, de crear, de trascender. La pregunta ¿puede una máquina soñar? Sigue abierta, y quizás sea, en última instancia, una invitación a soñar juntos, humanos y máquinas, con un futuro donde la inteligencia, la creatividad y la ética vayan de la mano. Y así, llegamos al presente, un punto en el que la inteligencia artificial ya no es solo un sueño de visionarios, ni una curiosidad de laboratorio, ni un tema exclusivo de científicos y tecnólogos. La IA es, hoy, una realidad cotidiana y, al mismo tiempo, un horizonte abierto repleto de preguntas, promesas y desafíos. Miremos hacia adelante. ¿Qué nos depara el futuro de la inteligencia artificial? ¿Cómo cambiará nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestra forma de entendernos a nosotros mismos? A lo largo de la historia, la IA ha sido un espejo en el que la humanidad se observa y se interroga. Cada avance tecnológico nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa ser inteligente? ¿Qué nos hace humanos? ¿Dónde está la frontera entre la mente biológica y la mente artificial? Las máquinas han aprendido a jugar, a conversar, a crear, a diagnosticar, a predecir y a aprender. Pero, en ese proceso, también nos han revelado nuestras propias limitaciones y sesgos. Nos han mostrado que la inteligencia no es solo cálculo o lógica, sino también emoción, intuición, contexto y ética. La IA nos invita a reflexionar sobre el poder de la colaboración. Los avances más impresionantes no han surgido de máquinas trabajando solas, sino de la interacción entre humanos y algoritmos, médicos apoyados por IA que salvan vidas, artistas que exploran nuevos lenguajes visuales, científicos que aceleran descubrimientos gracias a la ayuda de sistemas inteligentes. En este sentido, la IA no reemplaza a la humanidad, sino que la amplifica y la desafía a reinventarse. El futuro inmediato de la IA está marcado por grandes retos y oportunidades. La regulación ética será clave, necesitamos sistemas transparentes, justos y auditables, que respeten los derechos humanos y fomenten la equidad. La educación deberá adaptarse para formar ciudadanos críticos, creativos y capaces de convivir con la tecnología de manera responsable. La IA generativa seguirá expandiendo sus capacidades, veremos modelos capaces de entender y crear en múltiples lenguajes, disciplinas y formatos. La medicina personalizada, la investigación científica acelerada y la educación adaptativa serán realidades al alcance de todos. Los sistemas de IA colaborarán en el diseño de materiales, la gestión de recursos y la mitigación del cambio climático. Pero también habrá desafíos, la automatización transformará el empleo, exigiendo nuevas habilidades y modelos de protección social. La privacidad y la seguridad serán temas centrales, así como la lucha contra la desinformación y el uso malicioso de la tecnología.
Y queda, por supuesto, la pregunta más profunda: ¿puede una máquina soñar? ¿Puede una IA tener experiencias subjetivas, deseos, aspiraciones? Por ahora, la mayoría de los expertos coincide en que la conciencia artificial está, al menos, muy lejos. Los modelos actuales, por sofisticados que sean, no sienten ni comprenden como los humanos, procesan información, pero no experimentan el mundo. Sin embargo, la historia de la IA nos enseña a no subestimar el poder de la imaginación y la perseverancia humana. Lo que hoy parece imposible, mañana puede ser cotidiano. Quizás nunca construyamos una máquina que sueñe como nosotros, pero sí una que nos ayude a soñar más lejos, a comprender mejor la naturaleza de la mente y a explorar los límites de la creatividad. El futuro de la inteligencia artificial no está escrito. Depende de nuestras decisiones, de nuestros valores y de nuestra capacidad para imaginar y construir juntos. La IA puede ser una herramienta de control o de liberación, de desigualdad o de justicia, de alienación o de encuentro. Todo dependerá de cómo elijamos diseñarla, regularla y convivir con ella. Quizás, en última instancia, la pregunta no sea si una máquina puede soñar, sino si nosotros, como humanidad, somos capaces de soñar con un futuro donde la inteligencia, natural y artificial, se combine para crear un mundo más justo, creativo y humano. Así termina nuestro viaje, desde los mitos antiguos hasta los laboratorios del presente, desde los autómatas de Hefesto hasta los modelos generativos de hoy. La historia de la inteligencia artificial es, en el fondo, la historia de la humanidad enfrentándose a su propio reflejo, buscando entenderse, superarse y, sobre todo, soñar. Porque, al fin y al cabo, soñar es la forma más profunda de inteligencia. Y mientras sigamos soñando, la aventura de la IA y de la humanidad continuará.